Muy buenos días familia Chot y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar pan de yuca casero, una receta exquisita, deliciosa que nos encanta a todos por supuesto, y van a quedar así bien deliciosos al interior, bien suavecitos, así que no se pierdan la receta. Lo primero que vamos a hacer es pesar 250 gramos de harina de yuca o almidón de yuca, ambos te sirven, van a tener nombres distintos pero ambos sirven en esta preparación. Luego vamos a usar queso costeño o cualquier otro tipo de queso salado, 250 gramos y 200 gramos o 250 gramos de queso mozzarella. La relación es, por cada 250 gramos de harina de yuca vas a necesitar el equivalente a 500 gramos de queso, es decir, el doble. Siempre debes seguir esa misma relación para que te queden los pan de yuca. Luego vamos a necesitar un huevo, el equivalente entre 20 a 30 gramos de mantequilla y agualeche o leche que esté tibia. Yo tengo acá como 170, pero usé más o menos 90 mililitros. Ahora vamos a iniciar, vamos a poner media cucharada de polvo de hornear al almidón de yuca o a la harina de yuca, y ahora voy a integrar el queso costeño, queso salado, hay un queso que se llama mexicano, ustedes tienen que mirar la consistencia, que sea un poquito saladito. Luego voy a integrar 200 gramos de queso mozzarella, pero recuerden que debe ser 250 gramos, yo solamente tenía 200, es decir, en total puse 450 gramos, pero debería ser una libra. Algo súper importante, van a agregar sal si ustedes están usando un queso que no es muy salado. Si están usando 500 gramos en total de queso costeño, revisen, porque si es muy salado no es necesario que agreguen sal. Ahora que ya lo he integrado con la cuchara, me lavo muy bien mis manos y empiezo con ayuda de las manos a tomar toda la harina que ha quedado en el fondo del recipiente, y ahora vamos a empezar a integrar el huevo. Yo acá con ayuda de las manos pues trato de mezclarlo un poquito, y luego voy a integrar el siguiente ingrediente que le va a dar suavidad, le va a dar muy buen sabor y que es indispensable, y va a ser los 20 a 30 gramos de mantequilla. Esto puede ser con mantequilla derretida, unas 3 cucharadas más o menos. Y luego voy a empezar a integrar el agualeche o la leche, si tú quieres, tibia. Debe estar tibia, y de esa manera me ayuda a que se derrita un poquitico más la mantequilla, y con ayuda de mis manos voy a empezar a integrar. Yo usé para esta receta aproximadamente 90 mililitros, pero ojo, es importante que tú vayas midiendo, vayas agregando, vayas amasando poco a poco, porque dependiendo del queso que uses va a tener más humedad la masa. Dependiendo del huevo, si usas un huevo tipo L, también va a tener más humedad la masa, y de esa manera vas a usar menos agualeche. Lo importante es que tú vayas amasando, te vayas hasta el fondo donde está la harina seca, la vayas integrando, y ojo, hasta que no veas que ya la harina le hace falta agualeche, no la vas a integrar, porque si no, la pasas de humedad y no te va a servir la masa para hacer los pan de yucas. Así que bueno, me tardo acá un poquito en explicarles esto, porque la idea es que ustedes hagan una receta que sea ganadora, una receta que les funcione. Yo acá agrego, como les dije, en total como unos 90 mililitros de leche. Eso es muy poquito en realidad. Lo que sí es importante es la amasada también, entonces esfuércense acá, por favor, amásenlo por completo de manera que todos los ingredientes estén muy bien integrados. Esto es muy importante. En este punto ya la masa está perfecta, como se pueden dar cuenta. No es una masa aguada, y es una masa que si tú le pones los dedos no se te pega a las manos. Ahora yo ya tengo acá mi mesón muy bien desinfectado y limpio, y ahora vamos a hacer este procedimiento que te estoy mostrando con la palma de mi mano para integrar el queso junto con la harina y los demás ingredientes. Esto lo hago unas 2 o 3 veces, repite el proceso, y de esa manera pues estamos garantizando que está muy bien integrado todos los ingredientes, valga la redundancia. Una vez los tengas así, ya muy bien amasada esta masa, unos 5 minutos aproximadamente, lo vas a llevar a la nevera por unos 15 minutos aproximadamente, y listo. Miren, ya la saqué de la nevera, eso es muy poquito tiempo, solamente como para que tome un poquito más de cuerpecito la masa, y así como estamos pues ya
estamos listos para hacer nuestros pan de yuca. El tamaño es a elección de ustedes, esto es algo casero, yo no lo estoy usando para vender, así que los hago aproximadamente como unos 30 a unos 40 gramos, pero se sugiere que para la venta sean entre 50 y 60 gramos. Entonces, bueno, luego que tengan ya las bolitas hechas, arman como un rectángulo, como un cilindro, y luego en los extremos van a hacerlo con la ayuda de los dedos. Van a tratar de adelgazar un poquito más esa parte de manera que hagan esto como un tipo media luna. Ustedes también los pueden dejar derechitos, pero un poquito más delgado en las puntas. Debe ser un poquito, no te pases, porque si lo dejas muy delgadito, lo que va a pasar es que esas puntas se van a quemar cuando vayan al horno y el resto va a quedar muy bien horneado y las puntas quemadas. Así que ten mucho cuidado con esto que te estoy diciendo. Luego lo llevas a una charola o a una bandeja y lo vamos a dejar a 220 grados centígrados por 10 minutos. A los 10 minutos tú vas a darte cuenta que se han empezado a subir todos los pan de yucas y es momento de bajar la temperatura a 170 grados. A 170 grados vas a dejarlos por otros 10 a 12 minutos y este es el resultado final. Ve chequeando que no te vayan a pasar y de pronto se te vayan a quemar. Así que ve mirando ese tiempo, pero muy importante la temperatura. Vuelve a poner el resto de los pan de yucas y repite el proceso. Y así de fácil hemos hecho estos pan de yuca casero. Díganme si no se ve súper rico. El sabor, el olor es espectacular y si te ha gustado esta receta yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos para que lo compartas con todos tus amigos, familiares, para que hagan viral esta receta tan rica. Miren el interior, estos pan de yuca tienen que quedar así, suavecitos, que no queden una cosa dura porque ahí ya fallamos. Entonces sigan los pasos para que les quede así bien ricos. Quiero que vean el interior porque obviamente los quiero antojar. El interior es muy suave, queda espectacular y el sabor es exquisito. Así que por favor háganlos en casa, los invito a todos. Y al final les voy a dejar todos los ingredientes usados en esta receta deliciosísima. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los estoy esperando en Instagram, en Facebook. Muchos besos mis amores. Chao.